Vamos a abrir ahora la Biblia en el libro a los Romanos y vamos a leer los versículos, capítulo 5, a partir del versículo 1. Estaremos leyendo en este orden. Romanos 5, versículos 1, 2, 6 a 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. Oremos para que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Señor, en este mismo nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor, Redentor y Salvador Jesucristo, a ti te alabamos, a ti te bendecimos y te glorificamos. A ti te damos gracias por tu grandeza y por tu fidelidad. Y a ti invocamos en esta hora que sea tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento y disponiendo nuestro corazón para recibir tu palabra. Que ninguna distracción, que ningún entretenimiento, que ningún desenfoque, Señor, nos robe la bendición de recibir tu bendición. Que nada en nuestro corazón, espíritu, mente, cuerpo puede impedir, Señor, u oponerse a que tu palabra corra, fluya y sea prosperada y cumpla hoy el propósito para el cual es proclamada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que hoy vamos a estudiar es de la antigua manera de vivir a la nueva manera de vivir. El versículo 12 de Romanos 5 que acabamos de leer dice lo siguiente: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es necesario que nosotros partamos de aquí para poder comprender en amplitud lo que significa pasar de una vida vieja a una vida nueva. Estamos todavía en esta serie bajo la declaración que el Señor hizo, que Dios hizo, le hizo a Israel y luego le pide a su pueblo: sed santos porque yo soy santo. Dice el versículo: por un hombre entró el pecado al mundo. Ese hombre es Adán. La palabra Adán, recuerden, significa humanidad. Y al decir en este versículo, por un hombre entró el pecado al mundo, está diciendo por esa primera pareja que formaba la humanidad de la cual nosotros descendemos. Por ellos, en este caso Adán, el responsable ante Dios, el primer responsable, entró el pecado al mundo. Al él pecar, pecó porque Dios le dio una ley que debía guardar, obedecer, y no lo hizo. Al no obedecer la ley, él desobedeció. Y esa desobediencia es vista en la Biblia una y otra vez, y lo pueden buscar en este mismo capítulo, como transgresión. Una transgresión es el rompimiento de una ley, es traspasar aquello que se ha establecido, que se ha ordenado. Y esa transgresión es una de las maneras de expresar el pecado. Él rompió la ley de Dios y por esa causa entonces el pecado se materializó. Y al ellos pecar, ese pecado trajo en consecuencia la muerte.
Y la muerte hace al ser humano, por cuanto el pecado se plasmó, se grabó en el corazón, por cuanto el hombre se rebeló contra Dios, ese pecado hace que la muerte traiga a los seres humanos, ellos en primer lugar, bajo el tema de hijos de desobediencia. Todo ser humano, empezando con Adán y Eva, son hijos de desobediencia. Y en ellos esto se vio de una vez inmediatamente, porque se rompió la comunión con Dios, se deshizo la comunión que había, esa visita de Dios permanentemente al lugar que había preparado para ellos, para estar con ellos, hablar con ellos, transmitirles su presencia, quedó rota. Y un poco más tarde el hombre y la mujer fueron expulsados del Edén. Gráficamente Dios dijo: el hombre al que hice y regalé mi imagen, mi semejanza, ya no puede tener comunión conmigo. El pecado deshace, el pecado quita, el pecado rompe la relación con Dios. En Romanos 5:19 nosotros encontramos lo siguiente, y dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y Romanos 5:19 lo dejo ahí a esa altura para leer entonces en el 5:19, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La herencia que nosotros hemos recibido por ser hijos de Adán y Eva es una herencia que no solo tiene que ver con la imagen de Dios en nuestras vidas, atributos de Dios en nuestras vidas, capacidades y facultades dadas por Dios, necesidad de tener comunión con Dios, sino que también recibimos por el pecado una herencia que ha desgastado, deformado, que ha torcido el propósito de Dios para nuestras vidas. Esa herencia, según Romanos 5:12, dice: todos somos pecadores. Efesios 2:2 dice: todos hijos de desobediencia. En Efesios 2:1 dice: todos muertos en delitos y pecados. Y en Romanos 3:23 dice: todos destituidos de la gloria de Dios. Lo voy a decir de nuevo, porque es un resumen de nuestra condición, de la herencia recibida después del pecado. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos hijos de desobediencia. Todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados hasta el momento en que Cristo viene a nuestras vidas. Y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el perfil que la Biblia nos da? Voy a tomar algunos de los datos que la Biblia nos dice. A consecuencia de todos estar bajo condición de pecado, de todos estar bajo condenación, de todos morir, estar muertos en delitos y pecados. Lo número uno que vamos a ver es la identidad que adquirimos a consecuencia del pecado de Adán y Eva. Esa identidad, de Efesios 2:3 dice: somos hijos de ira. Y yo quiero, por favor, hacer esta aclaración. Esta noche, este estudio es un estudio basado en una y otra porción de la palabra, en una cadena de porciones de la palabra, que en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Señor, los rabinos le llamaban a eso el caraz. Era insertar un versículo con otro para dar a entender todo el plan de Dios. Yo quiero esta noche usar esa misma forma de enseñanza, porque es necesario que usted y yo entendamos, ahora, iniciando este estudio, que usted y yo necesitamos, si somos hijos de Dios, agradecer cada día profundamente, fervientemente, el que el Señor nos haya sacado de las tinieblas a la luz y nos haya dado una vida nueva en Jesucristo. Esto no puede quitarle a usted no puede quitarse esto de encima. Usted y yo tenemos que vivir agradeciendo, y más que nada, por esa gratitud, por ese nuevo estado, esa nueva vida, esa nueva creación, entender que nada ni nadie nos puede arrebatar el gozo de Dios, porque Él nos ha dado en Cristo estas verdades. Yo quiero que usted viva a partir de esta noche como una mujer, un hombre,
que tienen convicciones profundas y que saben que fueron lavados y limpiados para vivir nueva vida, no para seguir viviendo vieja vida. Esta porción, la primera, identidad, dice Efesios 2:3, éramos hijos de ira. Vaya mirando este perfil. Éramos hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Que por cuanto nosotros tomamos la herencia que nos fue dada, la herencia espiritual caída, la naturaleza vieja, nosotros estábamos bajo maldición, bajo condenación. Porque Dios le había dicho a Adán, antes de que él supiera lo que era el pecado, Dios le dijo, el día que de esto comas, que de ese árbol comas, morirás. Estamos bajo condenación. Por lo tanto, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Porque el que peca, muere. No estoy hablando nada más de la muerte física. La muerte física es un símbolo de la muerte espiritual. Es la muerte eterna, es la separación de Dios. Entonces estábamos bajo ira. Segundo, en Efesios 2:19 dice, éramos extranjeros y advenedizos. Y eso quiere decir que las bendiciones de Dios, que Dios había dado para que Israel la proclamara, la enseñara a los pueblos de la tierra, que había un Dios eterno, un Dios que amaba y quería salvar, que aun cuando estábamos en condición de separación por nuestra naturaleza pecaminosa, Dios quería mostrar su misericordia. Este estatus, extranjeros y advenedizos, significa que no teníamos acceso a estas bendiciones por cuanto no entendíamos que la ley de Dios debía ser guardada por nosotros. En tercer lugar, Efesios 5:13, este perfil incluye, no solo estábamos, sino que éramos tinieblas. No es solo estar en tinieblas, es ser tinieblas. Yo quisiera que este concepto se calara en nosotros esta noche. Antes de nosotros venir a Cristo, la intoxicación, la corrupción, la maldad, el pecado que nos envolvió y nos sumergió bajo la autoridad del príncipe de las tinieblas, nos hizo copartícipes de él. La Biblia dice que éramos tinieblas. No es solo que andábamos en tinieblas, es que nuestras acciones, pensamientos, actitudes, mentalidad eran solo reflejo de nuestras tinieblas. Por lo tanto, esa era nuestra identidad. ¿Cuál era nuestra condición dentro de este perfil? Efesios 2:1-12 dice, escuche qué cosa tan dramática. La palabra de Dios dice que antes de venir Cristo a nuestras vidas, nosotros estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¡Qué devastador! ¡Qué terrible! Yo no sé si usted entiende que usted y yo estábamos antes de Cristo encontrarnos, rescatarnos, sacarnos, trasladarnos, hacernos vida nueva. Todos nosotros estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Así vive todavía el que no tiene a Dios. Así se encuentra todavía el que no tiene a Dios. Esa desesperanza que produce esas ausencias, esos no tener, sin, es lo que lleva al ser humano a buscar en fuentes rotas, en cisternas rotas, tratando de llenar el vacío que tiene. Es ese sin Dios, sin Cristo, sin esperanza que lleva a las personas a buscar ídolos que poner en su interior para llenar el vacío interior. Es ese sin Cristo, sin Dios y sin esperanza que hace que las personas tengan deseos de eliminar su vida, de autosuicidarse, de quitarse la vida, porque no tienen de quién ni con quién aferrarse, no tienen sustento en su interior. Por lo tanto, una persona así, cuando encuentra a Cristo, tiene que entender todo lo que implica el ser una persona salva. El tercer aspecto de ese perfil que hemos heredado es nuestra manera de vivir. Y en Efesios 5:11 dice que éramos participantes de las obras de las tinieblas. Y en Efesios 5 no solo dice participantes de las obras, sino de las obras infructuosas.
haciendo cosas todo el tiempo en la vida y ninguna tiene propósito, aunque parezca que lo tiene. Haciendo cosas en la vida, tratando de lograr cosas en la vida y ninguna tiene valor delante de Dios. Todo se convierte en vanidad y cosa pasajera. Nada tiene un propósito firme porque no tiene propósito eterno, porque no sale del corazón de Dios, porque no está conforme a su voluntad. Por lo tanto, nuestra manera de vivir era no solo tinieblas, sino participantes de ellas. Estamos de acuerdo con lo que el mundo decía. Estábamos de acuerdo con cómo el mundo pensaba, estábamos de acuerdo con cómo el mundo se manejaba, porque nosotros entendíamos que eso era lo normal. Y la palabra de Dios dice que esa es una manera heredada, una forma de vivir heredada de aquellos que no tienen a Dios. Estando lejos, estando sin esperanza, siendo pecadores, lo glorioso es, lo precioso es que Dios mostró su amor. Dice la palabra que Él, siendo pecadores, Él mostró su gracia, mostró su don, nos dio el favor, trajo a Jesucristo al mundo. Juan 3:16, porque de tal manera, en medio de esa crisis, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no se pierda. Hijos de ira, Dios no quiere que se pierdan. Hijos de desobediencia, Dios no quiere que se pierdan. Enemigos de Dios, Él no quiere que se pierdan. Y reconciliados con Dios, Dios no quiere que se pierda. Dice, dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Usted es salvo. Levántame la mano los que son salvos aquí, de verdad, de corazón. Gloria a Dios, mire qué bueno. Baje la mano, por favor. Entonces ahora yo le voy a decir. Dice, para que todo aquel que cree en Él, usted ha creído, yo he creído, nosotros hemos creído, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que su deseo no es que tú y yo seamos hijos de ira, sino que seamos hijos de su gracia, de su perdón, de su salvación. Y entonces yo vuelvo a decir, todos los que levantaron la mano, ¿usted cree que 2 personas deben decir amén? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. ¿Ya mejoraron? Se nos cierra la boca cuando tenemos que proclamar gracias. Gloria a ti, Señor, aleluya, tú me has salvado. No puedo quedarme en silencio. El Dios eterno a quien he ofendido ha venido a buscarme, que estaba perdida. Ha venido a salvarme, que no tenía esperanza. Ha venido a llenar mi vida cuando estaba sin Dios, sin esperanza y sin Cristo. Entonces usted y yo no podemos oír eso y quedarnos en silencio. O una sonrisa gentil a Dios porque lo hizo. Nosotros tenemos que cambiar de la antigua manera de vivir a la nueva manera de vivir. Y la nueva manera de vivir exalta y glorifica a Dios. Miren estas 4 cosas que el Señor me las dijo así una detrás de otra mientras estaba estudiando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Un amor de tal manera. No podemos pensar ni alcanzar la magnitud, la profundidad, la altura, las dimensiones del amor de Dios. No podemos. Y yo creo que Dios ha hecho el espacio para que nosotros nos demos cuenta de la inmensidad de su amor. Por más que el hombre viaja y cree llegar hasta el punto más extremo, sigue diciendo todavía hay más. El amor de Dios es inmenso. Porque de esa manera ama, es que Él ha hecho una entrega. Y esa entrega es, dio a su Hijo unigénito, lo más amado, lo entregó. Y ese mismo Dios dice, establezco una fe, una forma de recibir eso. Para que todo aquel que cree en Él, es necesario creer en Cristo. Cristo no es una idea ilusoria.
No es una metáfora. Cristo no es un personaje inventado por los hombres. Cristo es el Verbo hecho carne que quiso venir a la tierra para salvarnos a ti y a mí. Y en ese Juan 3:16 hay una promesa. Y esa promesa dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Porque Él ama de esa manera. Muchas veces el Señor lo sabe. Continuamente yo vivo diciéndole a Dios en mis oraciones, Señor, pero es que no entiendo cómo tú puedes amarme y amarnos. No lo entiendo. Y el Señor me dice, no tienes que entenderlo, solo tienes que recibirlo. Porque no entenderemos nunca la magnitud de su gracia. Y entonces, dice la palabra, que por medio de ese creer al que Él envió, fuimos incluidos y recibimos potestad. Fuimos incluidos y recibimos potestad. Miren lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que creyeron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que cree en Cristo, que lo reconoce como Señor, que dice, Dios mío, yo quiero eso que tú me has ofrecido, yo quiero recibir al Señor, yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Esa persona inmediatamente es declarada por Dios, hijo de Dios. Dios te da un derecho. Ahora tú eres su hijo, ahora tú eres su hija. Dios no hace acepción de personas, la salvación es para que todo aquel que cree la reciba. Pero se necesita un acto de fe. Y se necesita un acto de arrepentimiento. Yo tengo que entender que soy pecadora. Yo tengo que aceptar que necesito salvación. Y cuando eso ocurre, Dios permite, por medio de su Espíritu Santo, que nuestros ojos sean iluminados. Así lo dice la Biblia. Él nos ilumina. Hace un rato cantábamos esa alabanza. Tú eres la luz que alumbró mis tinieblas. Tú me hiciste ver. Eso es el milagro interno de la salvación. Ahora, yo quiero que por favor usted entienda que esa diferencia que Dios hizo de estando muertos, de siendo tinieblas, de viviendo lejos de Dios, de no tener nada, Él hace la diferencia por medio de su amor y por medio de su gracia. Hablemos ahora un poco de las bendiciones que esto nos ha traído. Antes teníamos una identidad, ahora Dios nos da otra identidad. Solo tomo algunas. Pero si hay algún ejercicio que un cristiano debe tener claro en su vida, es buscar en la palabra de Dios cuál es la identidad que Dios te ha dado. ¿Usted sabe por qué? Número uno, porque es un regalo tan grande que nadie debe estar exento de conocerlo. Y segundo, porque por no conocerlo, seguimos viviendo como si no la tuviéramos. El peligro de tú no saber quién eres en Cristo, qué te ha dado Dios ahora que le creíste, hace que nosotros sigamos viviendo en la modalidad antigua. Y esa modalidad antigua no nos permite recibir las bendiciones de Dios. Efesios 2:8. La persona que ha creído en Cristo dice, es salvo. Ustedes son salvos, dice el Señor. ¿Salvos de qué? De la ira, de la muerte eterna. ¿Hay gratitud? ¿O usted está pensando en sus problemas ahora? ¿O usted está diciendo, yo me sé eso? No es que se lo sepa, es que se lo resepa. Es que lo tenga en su interior de tal manera que eso le permita conocer cada día cuál es el camino por el cual debe andar. Sí, soy salvo por la gracia de Dios. Sí, soy salva por la gracia de Dios. Sí, tengo vida eterna. Sí, Dios me quitó, me arrebató de la boca del maligno. Sí. El milagro más grande que el ser humano puede recibir, lo he recibido, lo has recibido tú si eres salvo. No hay un milagro más grande. El milagro de la salvación es el más grande. Segundo, dice que somos hijos de luz. Antes éramos tinieblas. Escuche bien. Antes éramos tinieblas, ahora Efesios 5:8 dice, son hijos de luz. Para las tinieblas, si usted es un cristiano, usted brilla. ¿Y usted sabe por qué usted brilla? Porque dentro de usted está el Espíritu Santo.
Pero ocurre que si estamos medio vacíos del Espíritu Santo, las tinieblas se acercan. Y empezamos a parecernos de nuevo a como éramos cuando éramos tinieblas. ¿Usted me está siguiendo? Amén. El antídoto para que la oscuridad llegue se llama ser llenos del Espíritu Santo. Amén. No hay otra manera. Llenura, la Biblia no dice 3/4, medio tanque, 1/4. Dice llenos, plenos, completamente plenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra salvaguarda interior. El Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que permite que usted y yo reflejemos luz. Y si hay algo que este mundo necesita hoy, se llama luz. El mundo actual perece en las tinieblas. Cada día es más grande la oscuridad. Cada día es más terrible la oscuridad. Dios quiere que a los que nos llamó, nos dio el poder para ser sus hijos, nosotros reflejemos a Cristo. La vida nueva te lleva a reflejar a Cristo. El Señor nos dio Efesios 2:16. Somos, dice, conciudadanos de los santos. Antes estábamos lejos, éramos extranjeros y advenedizos, y ahora el Señor dice, ustedes son conciudadanos de los santos. Así que hay una ciudad a la que pertenecen los santos. Y los santos quiere decir los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Si tú fuiste lavado con la sangre de Cristo, entonces para Dios tú eres una persona santa. Porque ha puesto en ti su Espíritu Santo. Ahora bien, todos los que estamos aquí, que dijimos ahorita, soy cristiano, usted es conciudadano. Ciudadano junto a todos los que son hijos de Dios. Usted tiene esa identidad. Usted tiene ciudadanía celestial. Escuche bien, no se agobie tanto por la visa americana y la visa de algunos de los países de Europa. Usted tiene visa en el reino de los cielos. Ya Él pagó. Entonces usted tiene que saber que como ciudadano de los cielos, usted tiene que moverse en el mundo como un embajador de los cielos. Usted vive en territorio enemigo, pero usted es embajador del reino de los cielos. Usted es quien en este momento, en este pedazo que Dios le da, usted tiene la potestad para reflejar la presencia de Dios. Dice además que somos, Efesios 2:19, miembros de la familia de Dios. Y en la familia de Dios no hay primos, ni sobrinos, ni abuelos, ni bisabuelos. En la familia de Dios todos somos hermanos. Por favor, mira al que está al lado suyo. Dele una sonrisa a su hermanito, por favor. A su hermanita, dele una sonrisa, por favor, Aniuta, de verdad. Sonrisa de verdad en Cristo. Déjeme decirle que aunque usted aquí en la tierra casi ni salude a sus hermanos, en el cielo, escuche bien, en el cielo, usted y yo vamos a vivir siempre juntos. Si hoy le cae mal a alguien, si usted no traga a su hermano, si usted voltea la cara para no saludarlo, sepa que en el cielo usted va a estar siempre junto a esa persona. Así que es mejor que desde ahora usted rompa con esos patrones. Cristo nos lavó con su sangre para ser hermanos. Familia de Dios. Yo no sé qué tú sientes cuando dices yo soy hijo, hija de Dios. Porque hay algunos que lo usan mal. Hay algunos que lo usan para darse pompa. Escuche, y peor, para intimidar a los demás. No te pongas conmigo, soy un hijo de Dios. Eso no es. Eso no es. Un hijo de Dios es aquel que está dispuesto a que su padre le ordene y él obedezca. Amén. Nos dio identidad, 1 Pedro 1:14, dice, sois hijos obedientes.
La identidad que tú y yo hemos recibido incluye el ser hijos obedientes. Obediencia no a medias, obediencia no parcial, obediencia total. No es que voy a ser obediente como los niños pequeños, que cuando quieren algo de sus padres se portan tan bien, le buscan la chancleta, le buscan el vaso de agua, hacen tantas cosas para que los padres se rindan a sus deseos. No, Dios no puede ser manipulado. Pero Dios exige. Cristo dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. El amor se expresa de esa manera. El ser hijo obediente se expresa de esa manera. En 2 Pedro 2:9, y aquí empezamos con el asunto de la santidad. Sois linaje escogido. Sois linaje escogido. Sois real sacerdocio. Sois nación santa. Sois pueblo adquirido por Dios. Así que dentro de la identidad está el que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, realeza. En estos días se está hablando mucho de la realeza. Pues yo te estoy diciendo a ti esta noche, según lo que dice el Señor, que tú eres parte de la realeza divina. No se entendió. ¿Quién es Cristo? Rey de reyes. Tú y yo pertenecemos a la realeza de Cristo. Y ahora, después de saber eso, yo quiero que tú me digas si tú puedes mantenerte con una autoestima baja. Que no soy nadie, no tengo, no puedo. Usted es hijo del Rey de Reyes y pertenece a la realeza de Dios. Y esa realeza es eterna, no es mundana, no es terrenal, es eterna. Usted y yo vamos a vivir para siempre, ahorita lo vamos a ver un ratito, vamos a vivir para siempre con Él, dice la Biblia, no en la parte baja de la tierra, vamos a vivir en los cielos. Para mucha gente eso le suena como a ciencia ficción, pero Cristo dijo claramente en Juan 6, yo he descendido. ¿Y qué si me vierais ascender de nuevo? ¿Quién vino de arriba? ¿Qué hizo en la tierra? ¿Qué hizo en la tierra? Y eso es lo que más me gusta, pero nadie dice nada. ¿Qué hizo Cristo en la tierra, hermanos? Murió, fue sepultado, resucitó y ascendió. Y los ángeles se aparecieron de repente y le dijeron a los discípulos que estaban mirando, este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús que ustedes han visto ascender, Él mismo descenderá y ustedes lo van a ver. No estamos llamados a vivir con la cabeza baja, sino con la cabeza en alto, mirando a nuestro Rey. Y entonces dice, ustedes son nación santa. Ustedes tienen ahora que comportarse como santos. Porque Dios los ha adquirido, les ha dado una vida nueva. 1 Pedro 1, 15, 16 dice, sed santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ya estudiamos 3 veces, 3 estudios, qué significa Dios diciendo yo soy santo. Ahora nos toca a nosotros saber qué significa que nosotros seamos santos. ¿A quiénes está Dios ordenando que sean santos y vivan en el mundo sin ser del mundo? ¿A quiénes Dios demanda que su modo de vivir sea reflejo de su santidad? ¿A quiénes Dios ha apartado, consagrado, separado para que sean diferentes en un mundo donde todo el mundo quiere imitar al otro? A esos que trasladó de las tinieblas a la luz, a aquellos en los cuales reside el Espíritu Santo, tú y yo, si somos cristianos, dice la Biblia,
somos templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo. Y la palabra preciosa que Cristo usó cuando usa morada, es el Espíritu reside. Su residencia está en ti. ¿Tampoco se entendió? ¿Quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo. Por tanto, esos que tienen el Espíritu Santo dentro pertenecen a Jesucristo. Dios recibió de Cristo nuestras vidas, porque Cristo pagó precio, redimió, es lo que usa la Biblia, por nuestras vidas. Él dio su sangre, Él murió en lugar tuyo y mío, para quitar la ira de Dios, para que tú y yo no seamos hijos de ira. Cristo tomó la ira de Dios. Cuando Cristo dijo consumado es, antes de decir eso dijo, Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí estaba cayendo la ira de Dios sobre Cristo en lugar de Orfa. Ponga su nombre. A esos Dios le está pidiendo, que son conciudadanos y parte de su reino, que tengan una identidad clara, que vivan de acuerdo a este concepto de ser peregrinos y extranjeros. Antes, peregrinos y advenedizos, porque no teníamos parte con el pueblo de Israel. Ahora, después que Cristo viene, usted y yo somos peregrinos y advenedizos de esta tierra. Usted y yo, peregrinos, estamos de paso por aquí. Extranjeros, porque no pertenecemos a este mundo. Cristo dijo, yo no soy del mundo, Padre, tampoco ellos son del mundo. Fue Cristo que lo dijo. Y entonces, porque eso es así, el Señor nos pide despojarnos del hombre viejo. Efesios 4:22. Mencionaré 3 de las acciones que Dios dice que el que es nueva criatura, el que pertenece al reino de los cielos y es hijo de Dios, debe mostrar. En la Biblia hay muchas, pero no nos da el tiempo para poderlas ver detenidamente. Efesios 4:22 dice la Biblia, de manera mandatoria, Dios nos dice que nos despojemos del hombre viejo. Despojaos quiere decir quíteselo. Arránquelo de usted. Dios está diciendo, ya tú eres un hijo mío, no puedes seguir viviendo conforme a la vieja naturaleza. Tienes que arrancarte el viejo hombre. Pongo algunos ejemplos muy necesarios. Cuando tú eres cristiano real, tú puedes recordar de dónde Cristo te sacó. Una de esas cosas que hacíamos antes es que hablábamos mentira, porque entendíamos que todo el mundo lo hacía. Todo el mundo habla mentira. Y a veces justificábamos diciendo, pero es que yo le estoy haciendo un favor. Esa mentira es un favor. Pero además de eso, le hemos puesto tonalidades a las mentiras. Mentira blanca, una mentira piadosa. Hemos hecho clasificaciones de qué mentiras sí podemos decir y cuáles no. Mientras el Señor nos está diciendo que el cristiano no debe hablar mentiras. El que habla mentira, dice, es como el padre de la mentira. Cristo lo dijo claro. ¿Y quién es el padre de la mentira? Entonces no se nos permite hablar mentira. El que antes fue llamado de las tinieblas y ahora está en la luz, recuerda que antes codiciaba. Y justificaba su codicia diciendo, es que soy una persona que tiene aspiraciones, yo quiero llegar alto. Codicia, ¿qué es codicia? Desear más. El que antes era de las tinieblas y tinieblas, sabe y recuerda que antes la ira y las maldiciones estaban en su boca, continuamente, de continuo en su boca, porque no aceptaba que las cosas no ocurrieran como entendía que debían ocurrirse. Y tengo derecho a molestarme, decían. Recuerda perfectamente que su hombre viejo le gustaba usar palabras groseras y corrompidas, porque eso era lo normal.
Eso es para entrar en ambiente. Recuerda que no era una persona responsable. Una persona que hacía y tomaba decisiones y no medía las consecuencias. Hay tantos ejemplos de lo que era nuestra vida vieja. Pero por medio del Espíritu Santo, y gloria a Dios por eso, el hijo obediente aprende una nueva manera de vivir. Y no se justifica, sino que se despoja del hombre viejo. Porque dice la palabra de Dios que el hombre viejo, escuche bien, está viciado por sus deseos engañosos. Vicioso quiere decir habituado a hacer el mal. Hay una compulsión continua a querer hacer el mal. No puede dejar de hablar mentira, no puede dejar de hacer trampas, no puede dejar de codiciar, no puede dejar. Está acostumbrado a hacerlo. Y eso es porque un corazón engañoso engañó la mente, engañó los pensamientos, engañó las emociones y los sentimientos. Y la persona está atrapada en el vicio porque su antigua naturaleza es de esa forma. La palabra de Dios dice que de ese hombre viejo nosotros tenemos que despojarnos. Esa es la primera acción que tú y yo tenemos que tomar. Señor, enséñame a despojarme de la vieja naturaleza. Señor, me encontré diciendo una mentira, inmediatamente voy a tu presencia para que tú me laves, me borres esto y me cambies la manera de ser. Me encontré con un pensamiento inmundo, inmediatamente venir a la presencia de Dios para que Dios lave y cambie el espíritu de la mente. Efesios 4:23, y el Señor dice, hay que renovar el espíritu de la mente. Y renovar quiere decir hacer nueva la cosa. La mente nuestra tiene que ser renovada, hermanos. Con esta mente vieja no podemos decir que somos ciudadanos del reino de los cielos. La mente vieja trastorna el comportamiento. La mente vieja nos esclaviza. Usted y yo tenemos que empezar a desprendernos de esa manera antigua de pensar y esa manera que nos lleva a hacer repeticiones en nuestro comportamiento. La palabra de Dios dice que la mente tiene que ser renovada. Y ahí nos da unos datos en Romanos capítulo 8 y dice, es aquel que pone la mente en las cosas del Espíritu. La carne yo la conozco. Cuando me encuentro pensando en algo carnal, la Biblia me dice, renueva tu mente. El Espíritu está dentro para recordármelo. ¿Y qué me dice? Pon tu mente en las cosas del Espíritu. Pero hay algunos hermanos que cuando ven que otro hermano se esfuerza por ser espiritual, dicen, no, porque ahora se acogió con eso. Ahora quiere ser más espiritual de la cuenta. ¿Cómo más espiritual de la cuenta? Es que es a eso que Dios nos llama. A ser espirituales, no carnales. Es que cuando usted hable, usted edifique al otro. En estos días se habla mucho del fútbol. Interesante. Pero ayer oí a un narrador decir que alguien había dicho que el fútbol se ha convertido en la religión de este tiempo. Y el que lo dijo no es cristiano para nada. Solo hablamos de fútbol en estos días. Cuando nos reunimos con los demás, ¿qué oyen los demás que nosotros decimos? ¿Cuál es nuestra conversación? Pero déjame ver esta peliculita porque, ¿verdad? Uno tiene que entretenerse. ¿Y quién le ha dicho a usted en este tiempo que usted tiene derecho a entretenerse? En cosas que le van a hacer daño eternamente. Este no es tiempo de dormir, hermanos. Este es un tiempo muy peligroso. No se entretenga en lo que no les reporta beneficio eterno. No se entretenga. No llene su lengua, su lenguaje, sus pensamientos de aquello que lo descalifica delante de Dios. Yo no estoy, mire, la vida en Cristo es la vida más entretenida, más excitante, más gloriosa. Él me dice, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Dice, de tu interior saldrán fuentes como ríos que broten de agua viva. La vida en Cristo no es aburrida, pero el mundo nos ha formateado de tal manera que nosotros creemos que si no tenemos un poquito de mundo, no nos estamos entreteniendo. No, hermano.
Cristo es el deleite. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra forever. Para siempre, no me dice a veces, para siempre. Pero hay que buscar eso. ¿Y quiénes buscan eso? Los que han sido llamados a vivir como hijos de Dios. Escuche bien, ocuparse en la gloria de Dios es darle la gloria a Dios en todo lo que usted vea. En lo que es gozoso, en lo que no es gozoso. Es decirle, Señor, gracias, porque hoy no tengo. Gracias porque me proveíste. Gracias porque no me has dado. Gracias porque me sonrieron. Gracias porque me pelearon. Gracias. Esa última parte no hay amén. Pues sí, porque esa persona Dios la está usando, permitiendo que aguce nuestro espíritu de intercesión. A esa persona Dios la está permitiendo que me moleste. Dios lo está permitiendo para formar mi carácter y que la paciencia surja y que transmita paz en medio de circunstancias adversas. Eso es darle gloria a Dios, hermanos. No es solamente decir gloria a Dios, es darle gloria con la vida, con los hechos. Oiga bien lo que le voy a decir. Renovar el espíritu de lamento es no buscar nuestros propios intereses. Ustedes ven como inmediatamente el volumen baja. Silencio. Lo voy a repetir. En un mundo que nos ha creado para ser ególatras, egoístas, buscar solo nuestros intereses. Esto sí lo voy a hacer porque esto me va a traer tales beneficios. Esta amistad sí la voy a tener porque de ahí puede ser que salga algo. En este mundo mezquino, el Hijo de Dios que es luz, no puede amoldarse a esa manera de vivir. Tiene que sobresalir y buscar los intereses de los demás, como dice la palabra, antes que los suyos propios. Porque sabe que Dios provee y está en las manos de Él. Dios va a traerle a Él o a ella, pero debe interceder por los demás. Tercero, la palabra dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Hay una identidad que trae una naturaleza porque el Espíritu Santo fue puesto, estoy resumiendo. Esa naturaleza divina nos permite tener dirección del Espíritu Santo. Y esa dirección del Espíritu Santo nos trae a obediencia. Lo voy a decir de nuevo, tú tienes identidad, Dios puso naturaleza divina en ti, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía, dirige, monitorea nuestras vidas y eso nos permite aprender a ser obedientes. Un nuevo en Cristo, una persona nueva en Cristo, aprende a deponer la rebeldía, la desobediencia, la altivez, la soberbia, el orgullo. Aprende a quitarse eso de arriba porque eso no es bueno, dice Dios. Y aprende obediencia. Y aprende paciencia. Y aprende a dispensar tolerancia. Y aprende a amar. No se convierte en una persona exigente, demandante. Aprende a que Cristo se refleje en su vida. Y la palabra de Dios dice, y esto es lo precioso, que el que antes era adúltero no tiene por qué seguir siéndolo. Y el que antes era fornicario no tiene que seguir fornicando. Y el que antes era ladrón no tiene que ser ladrón. Y el que antes hablaba mentira no tiene que ser. Y ustedes preguntaréis, ¿cómo puede pasar eso? Bueno, déjeme decirle. El Señor no le llama a mi pecado como el mundo hoy le llama al pecado. Y no tengo esta noche el tiempo para explicar por qué el mundo está haciendo eso. Pero el Señor eterno, el eterno, el que conoce los corazones, dice pecado a estas cosas. No dice enfermedad. El ladrón no es un enfermo, es un pecador. El mentiroso no es un enfermo, es un pecador. Cada una de las cosas que el enemigo ha querido borrar a través de la nueva psicología, Dios sigue diciendo,
lo que he llamado de esta manera es de esta manera. Y solo cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad es que entonces viene el arrepentimiento. Porque mientras yo estoy diciendo, no, el alcohólico es un enfermo, bueno, pues el enfermo necesita medicina. Entonces tenemos que tratar como enfermo, pero cuando Dios dice es pecado y los alcohólicos no entran al reino de los cielos, entonces la cosa se pone seria para mí. ¿Me están siguiendo, hermanos? Hay unos espíritus de los cuales Dios quiere quitarnos. Y lo precioso digo es porque en 1 Corintios 6:11 dice, después de dar una lista de comportamientos pecaminosos de la vida vieja, dice, y eso erais algunos de vosotros. Pero no se quede en punto, dice, mas ahora habéis sido lavados, habéis sido perdonados, justificados, glorificados. Así que Cristo sí tiene poder para quitar lo que estaba mal. Él tiene el poder. Y por eso nos dice tercera acción, vístase del hombre nuevo, vístase del hombre nuevo. Ese hombre nuevo fue creado para andar en justicia, en santidad, para guardar la verdad como cosa santa. Y entonces el Señor dice, cuando tú haces eso, entonces tú vives de manera santa. Y ahora vamos al final de este punto. El reporte inmenso, la bendición inmensa de haber querido vivir en santidad, tiene un premio glorioso. Yo quiero por favor que usted se vaya a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Y el Señor se ha mostrado, Apocalipsis, como cantamos, poderoso, sentado en su trono, rodeado de luz. Se ha mostrado tan impactante que Juan ni siquiera puede resistir lo que está viendo. Y de repente le es mostrada una visión. Y voy a leer en el capítulo 5 este versículo. Empiezo con el versículo 7 y dice, y vino, es decir, Jesús, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y el que estaba sentado en el trono es Dios. Cristo vino, toma de la mano de Dios el libro y dice, cuando tomó el libro, versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Se postraron delante de Jesús. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Escucha ahora el versículo 9. Un coro en el cielo se oye, dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, atención, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Atención, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes van a estar delante del Cordero? En el cielo hay un canto continuo, anticipando a este momento cuando miles y miles y miles, como nos dice luego el capítulo 7, millares que no se podían contar, están delante del trono. Pero escuche cómo están, por allá vamos, versículo 9 del 7. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con ropa sucia, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz. Antes es que los 24 ancianos y los ciudadanos del reino están diciendo, tú eres el que compraste a esos, pero ahora son esos que están delante del trono. Y oiga lo que dice, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Dios, a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quiénes están hablando? ¿Quiénes están hablando, hermano? Por favor, aquí está el problema.
Hermanos, por favor, esto debe ser algo que a usted le ponga dinamita en el asiento ahora. Oiga lo que está diciendo, lo que están diciendo la muchedumbre que está ahí, la multitud que está ahí. La multitud que está vestida de ropa blanca. Está diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 24 seres vivientes cayeron sobre sus rostros ante esa declaración. Cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y entonces dicen ellos, amén. Trata de oír ese coro de millones y millones y millones de ángeles diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Y uno de los ancianos diciéndome, dice Juan, me dijo, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y entonces Juan dice, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido. Por favor, subraye la palabra lavado y emblanquecido. Subráyalo en su Biblia. Ellos las han lavado y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están de pie delante del trono y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Quiénes son esos? Los que han lavado sus ropas, entiéndase, su vida. Y han querido permanecer con esa ropa blanca. Han entendido lo que es la santidad. Y por eso están delante del trono como sacerdotes delante de Dios. Ese es el resultado de la santidad. Un día ser arrebatados. Un día poder decir al Señor, tú eres. Yo no sé con qué emoción yo lo voy a decir. Yo ahora lo pienso y me pongo a llorar. Cuando yo vea al Señor y le pueda decir, tú eres mi Dios. Me has salvado, por eso estoy aquí. Si tú no tienes eso en mente y en el corazón, no vas a querer vivir en santidad. La santidad es una manera de vivir en respuesta al amor que Cristo mostró. Es decir, porque tú has puesto en mí tu espíritu y yo quiero vivir de acuerdo a tu espíritu. No es una imposición, no es una maldición, no es una carga. Es simplemente el vuelo del Espíritu Santo en nuestras vidas, acercándonos al Todopoderoso que es santo, santo, santo y que merece nuestra adoración. En el cielo, donde todo es perfecto, dice que se postraron, pusieron sus cabezas en el suelo. Y los ángeles decían, amén. ¿Qué vamos a decir tú y yo esta noche? Amén. Amén que salga de las entrañas. Un gloria a Dios, un aleluya que salga de lo más profundo de nuestro ser. Dándole gloria al que vive, al que es por los siglos de los siglos, al que es alfa y omega, al Rey eterno, al que nos ha llamado a su gloria, a su reino y nos ha capacitado para que estando en la tierra seamos diferentes. Y en vez de maldecir, bendigamos. Y en vez de explotar y herir, tengamos paciencia. Y oremos por los que nos ofenden. Es ese mundo que necesita eso hoy de ti. No hay, y de mí, la primera en la lista. No hay excusa delante de Dios para nosotros mostrar al mundo que Cristo vive en nosotros y por eso
Él está cambiando nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, esta noche queremos pedirle al Señor que nos afirme en santidad? Que nos dé hambre de Dios. Que dejemos pasar cosas que van a pasar porque no pueden irse con nosotros al cielo. Que nos enseñe el Señor a apreciar lo bueno y a desechar lo malo. Que nos enseñe a amarnos. Amarnos. Porque de tal manera Dios amó al mundo. Yo quiero que tú bajes tu rostro en este momento ante el Dios eterno. Señor, ante tu verdad, ante la verdad de tu amor y tu misericordia, tu gracia, ante esa gracia, Señor, que nos ha hecho recipientes de tu naturaleza divina, ante esa promesa extraordinaria, esa esperanza de gloria de que un día estaremos delante de ti, de que tú que descendiste y que oraste al Padre antes de ir a Getsemaní diciendo, Padre, yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y tu oración fue oída. Y tu oración está en el corazón de tu Padre. Y el Padre está esperando dar esa orden para levantar a aquellos que amando tu santidad, entendiendo que seguir viviendo a la manera antigua es vivir hacia muerte eterna. Oh Señor, en esta noche queremos suplicarte que tú nos des un corazón más sensible a ti, un corazón más agradecido, un corazón más entendido, que tú nos permitas ser humildes, oh Dios, que nos permitas todos los días, continuamente, meditar en tu amor y recibir la identidad que nos has dado y la nueva manera de vivir, y que seamos hijos dignos, y que demos honor a tu nombre, permitiendo que el Espíritu nos guíe, permitiendo que el Espíritu nos enseñe a vivir esa vida excelente. Perdónanos, Señor, porque tantas veces te hemos ofendido y posiblemente hoy estemos haciendo resistencia a la necesidad de ser santos como tú nos has llamado a hacerlo. Solo tú conoces nuestros corazones y solo tú sabes quiénes sí queremos, quiénes sí sabemos que sin ti no podemos, Señor, y quienes sí estamos llenos de esperanza, porque sabemos que ya nos diste tu Espíritu. Y ese Espíritu, si encontró un corazón abierto, va a transformar nuestra bajeza en gloria y honra. Anhelando verte, Señor, anhelando intensamente verte, anhelando ser liberados de la corrupción que nos rodea, anhelando ser completamente liberados de la vieja naturaleza. Esta noche te decimos, Señor, ten misericordia. Y de todo aquel que te lo pida, y de aquel que no se justifique, y de aquel o de aquella que se humille delante de ti, y de aquel que no resista ni un momento más esa fuerza interior que le dice, déjalo para después, todavía no puedes. Oh Señor, para todo el que entienda que sin ti nada puede hacer, para ese hay vida, para ese hay ropa limpia, para ese hay emblanquecimiento, y para esa hay afirmación de que un día, Señor, con voz de ángel, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, tú levantarás a esa iglesia. Y juntos, Señor, te podremos decir, Padre, vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ven. Te anhelamos, Señor. Esta noche, en este momento, yo te pido, ahí con tus ojos cerrados,
si así lo quieres y el Espíritu lo pone en ti. Si el Espíritu te ha redarguido, pídele al Señor que te dé santidad. Pídele al Señor que te ayude a amar la santidad. Pídele al Señor que desprenda tus ojos, tus deseos y pensamientos del mundo y sus ofertas. Pídele al Señor que te haga un hombre, una mujer, un joven o una joven espiritual y que lo carnal quede atrás. Que Cristo sea nuestro deleite. Pídelo a gritos: Señor, yo quiero que tú seas mi deleite. Yo quiero que tú seas mi deleite. Yo quiero encontrar en ti la bendición de tu presencia. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso tuyo, el nombre de Jesús, el cual nos ha dado bendición y vida eterna. Gracias, Padre. Dale las gracias al Señor, porque te ha redimido, te ha salvado, te ha buscado, te ha justificado. Dale gracias, no te canses. Dale gracias. Salga del corazón, salga de las entrañas. Gracias, gracias, gracias al que nos ha redimido con su sangre. Gracias, Señor. Gracias por la ropa limpia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu bendición eterna. Bendito seas hoy y siempre. Amén.